en los 60 y pico de días del nuevo gobierno macrista, y no nos sorprende para nada, lo hemos denunciado en la propia campaña electoral, el cuadro general que vemos es una continuidad y una profundización de las políticas de ajuste que incluso venían del gobierno anterior. En ese sentido vemos que las últimas medidas son un ejemplo concreto de esto. La negociación con los fondos buitres, donde le van a entregar miles de millones de dólares, está en pleno desarrollo. Ya han cerrado un acuerdo con los bonistas italianos, donde le reconocen el 150% del valor nominal de los bonos, que hay que reconocer que eran bonos basura, porque en plena crisis del 2001 y demás, eran bonos que no tenían ningún valor, porque el país había entrado en cesación de pagos. Obviamente los fondos especulativos los compran a chaucha y palito y después reclaman el 100% del valor, los intereses y demás. ¿Y por qué digo que es una continuidad del gobierno anterior? Porque en realidad el operativo de canje de deuda del gobierno kirchnerista legitimó la enorme masa de deuda fraudulenta que venía desde la dictadura militar y posteriori. Le dio estatus de legitimidad porque reconoció todo el paquete, le entregó nuevos bonos y legitimó esa gigantesca deuda. Otro problema fundamental de estos días: se ha dado continuidad a la garantía que le da el Estado al precio del barril de petróleo que extraen las petroleras. Esto es importante. En todo el mundo cae el precio del petróleo. Sin embargo, en Argentina se le garantiza a las petroleras que sacan el petróleo un precio del barril por encima de lo que valdría en el mercado internacional. Otros cientos y miles de millones de dólares colocados para garantizar una ganancia empresaria de un recurso que es del país. En estos días, no hace más de 3 o 4 días, se acaba de firmar la eliminación completa de las retenciones a las mineras. Son 300 millones de dólares anuales que el gobierno le regala a las mineras. Esto es muy serio, porque ya la extracción de los metales, oro, plata, cobre y demás del país, ya tenía una regalía que viene de los gobiernos anteriores, de Menem en adelante, del 3%. Es una regalía que a nivel mundial no hay prácticamente país que entregue sus riquezas por el 3%. Esto ha tenido no solo una continuidad, sino que ahora encima la retención que se hacía tampoco se hace. ¿Se entiende? Se llevan todo. El tarifazo de Denor, ya que vamos a pagar el mes próximo, y los que se vienen, el de gas y demás, son medidas que ya habían intentado ser aplicadas. Recordemos que la eliminación a los subsidios y el intento de aumentar las tarifas fue sistemáticamente intentado en los últimos años del gobierno de Cristina. No se animaron porque se iban armando distintas crisis, no tenía el cuadro político para avanzar. Pero no puedo dejar de decir que las resoluciones que utilizó el gobierno para autorizar el tarifazo de Denor y de Edesur son las resoluciones que se habían armado bajo el gobierno de Néstor Kirchner para el aumento de las tarifas. Entonces utilizaron todo ese operativo para autorizar ahora este tarifazo. Por eso hablamos de una continuidad. Y tenemos otra situación muy grave, que es la de los despidos. Los despidos en el Estado y los despidos en la industria privada, que están encubiertos por los debates de los despidos en el Estado. Mientras se discute si son todos ñoqui, las patronales privadas tienen la señal de que pueden despedir sin dificultades. Ahí tenemos a los compañeros de Cresta Roja, el cierre definitivo de Paraná Metal, el grupo 23, que está desguazado y que están en situación muy extrema los compañeros, y podemos seguir sumando, bueno, los compañeros de la construcción de Santa Cruz, porque justamente bajo el eufemismo de que ahora va y le cortarían tal o cual contrato, despidan medio mundo y que se arreglen los trabajadores, cuando en realidad es toda guita que ya había recibido Baez para las obras y que tendría que haber pagado.
Pero está este punto de los despidos en el empleo público, que bajo el argumento de un ajuste, de un achique de gastos, de reducir los gastos innecesarios y de los ñoquis, ya se van contabilizando miles. El propio gobierno nacional ha reconocido la semana anterior 6.750 despidos efectivos en dependencias nacionales. A esto hay que sumarle las provincias, los municipios, que no distinguen signo político. El PRO, el macrismo, está despidiendo en donde gobierna, pero también lo está haciendo el Frente para la Victoria en distintas dependencias y demás. En ese punto no hay distinciones, porque todos se agarran de una característica de la última década, que es el inmenso avance del empleo precarizado, que ha sido regla en el empleo estatal durante todo el último periodo. Y ese empleo precarizado, bajo las formas de contratos eventuales, monotributo, etcétera, etcétera, para trabajadores que en realidad son permanentes y que trabajan, porque ñoquis, que los busquen y los manden a laburar a algún lado. Pero de ninguna manera hay que comprar el discurso de que son todos ñoquis. Compañeros, eso lo tenemos que tener muy claro y explicarlo a nuestros compañeros que quizás, obviamente, si me dicen que Vanoli nombró en el Banco Central a su mujer, a su hijo y no sé qué, bueno, suena más o menos sospechoso, seguramente algo raro hay. Bueno, pero que los ubiquen en algún lado a trabajar. Pero además no vamos a usar eso de argumento para despedir miles de compañeros que efectivamente trabajan. Y nosotros sabemos perfectamente que no es que sobra gente en el empleo estatal. Y esto también lo tenemos que discutir. No sobra gente en el empleo estatal. O en todas nuestras escuelas no hay menos auxiliares que los que necesitamos. O en los hospitales públicos no hay mucho menos personal que el que hace falta. Y así podemos seguir enumerando. Con lo cual, cuando uno va a hacer un trámite en una oficina pública, no ve un empleado desbordado hasta acá, bueno, efectivamente quiere decir que hay un montón de áreas del Estado donde al revés, lejos de sobrar personal, está faltando. Por lo tanto, si en algún lugar hay gente de más, hay posibilidad de reubicar a todos los compañeros. Y en ese punto, justamente, estos despidos pueden ser vehiculizados porque, bueno, por la situación de precarización laboral. ¿Se entiende? En ese punto, justamente, este es un mecanismo para poder despedir sin mayores problemas. Y esto es lo que está utilizando el gobierno, tanto a nivel nacional, el gobierno macrista, como a nivel de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, ayer hubo, después de una lucha en la provincia de Buenos Aires, donde se evitaron una serie de despidos, por ejemplo, en el área de dirección de escuelas, y también en otras dependencias del Estado provincial, ayer hubo un nuevo intento de despido de 29-30 compañeros de políticas socioeducativas que estaban, por lo menos hasta anoche, permaneciendo en la torre en La Plata, rechazando los despidos. Los compañeros de la interna de educación, por supuesto, estaban acompañando y participando en este reclamo, reclamando la reincorporación de todos los compañeros que además cumplen tareas y tienen trabajo que hacer y tienen funciones para cumplir en el área de la dirección de escuela. Por lo tanto, este problema es importante y lo vamos a retomar luego en función de lo que viene el 24. ¿Por qué coloco todo esto antes de hablar de la paritaria docente? Porque este es el marco en el que se da la paritaria docente. Una paritaria no se discute de la misma manera si estás en un marco de despido que si estás en un marco, donde no hay ningún tipo de despido. No se discute lo mismo si es un marco de tarifazo que si no es un marco de tarifazo. No es lo mismo si uno ve que le están entregando todo tipo de prebendas a patronales y banqueros de todo tipo y que todas las promesas que había hacia algún sector de trabajadores no se cumplió ni una. El impuesto a las ganancias sobre los salarios ahí sigue dando vuelta la ruedita de que algún día van a elevar el mínimo lo imponible. Por supuesto que nosotros reclamamos la eliminación total del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Eso es un robo al salario del trabajador. Pero ni siquiera cumple la elevación del mínimo lo imponible.
y quieren colocarlo como una prenda de cambio. Bueno, menos aumento porque te elimino esto. No, no es una prenda de cambio, porque no todos los trabajadores están afectados por el impuesto a las ganancias, no todos los trabajadores van a ser beneficiados si se eliminan los topes a las asignaciones familiares. Entonces no son monedas de cambio. Una cosa son medidas que tienen que tomar sí o sí porque nos vienen robando y nos vienen quitando derechos, y otra cosa es el debate paritario. En ese punto entro al debate paritario. Ustedes saben que hay un debate en dos planos, la paritaria nacional y la paritaria provincial. Siempre esto es un problema, porque ese plano de la paritaria nacional nosotros colocamos una cuestión previa, que es que nosotros seguimos reclamando la renacionalización del sistema educativo. Y esto nosotros lo tenemos que decir. Con la ley federal que fragmentó y desguazó el sistema educativo nacional, no ha sido revertida. Y no fue revertida durante la década acá, donde se aprobó otra ley que tiene el nombre de Ley de Educación Nacional, pero que dejó la educación dividida en las provincias. Y esto no lo podemos olvidar. Y entonces ahora el macrismo, por supuesto, se agarra de eso para darle una profundización a esta política. Entonces, esa paritaria nacional, ¿qué discute? Discute un salario de referencia que para 7 u 8 provincias va a ser efectivamente el salario mínimo de bolsillo, porque son las provincias que están en ese límite, ¿sí? Que hoy están en 6.060, ¿sí? El salario mínimo de bolsillo, sumando todas las cifras, porque tampoco se discute la composición interna del salario, es de 6.060 para el maestro de grado, que en muchas jurisdicciones no es el salario base de la escala, como la nuestra, donde el salario base de la escala es el preceptor, pero ese 6.060 es donde está hoy el salario de referencia nacional. ¿Qué han planteado los sindicatos nacionales en esa paritaria? Han planteado, la CETERA planteó 8.500 pesos, llevar ese salario de 6.060 a 8.500 pesos, lo cual es un aumento del 40% sobre ese salario de referencia. Reclamó además la duplicación del incentivo de docente, que pase de 550 pesos por cargo a 1.100 pesos por cargo. Y planteó la continuidad de los programas, ellos le llaman programas educativos sociales, una denominación, así que en criollo son los planes FINE, Orquesta Escuela, digamos, todos los planes que tienen financiamiento de nación y que se han ido desarrollando en distintas jurisdicciones, con compañeros precarizados, como siempre decimos, la precarización educativa y laboral del FINES y de todo lo que lo acompaña. Ese es el planteo que hizo la CETERA. No sabemos con mandato de quién, porque no hubo una elaboración de mandatos para ver qué iba a reclamar la CETERA en la paritaria nacional, cosa que ya planteamos el año pasado. Ya se han eliminado completamente las asambleas para fijar el mandato a CETERA, lo resuelven los secretarios generales de las distintas jurisdicciones. Bueno, es un mecanismo que nosotros rechazamos. Acá el pliego de reclamos a nivel nacional, a nivel provincial, lo tienen que fijar los docentes en asambleas, en plenarios de delegados con mandato. Si no, uno se entera qué es lo que reclama el sindicato cuando sale en algún medio televisivo. Hay que esperar hasta saber que sacan del informe para saber qué es lo que se reclama. Esto no va, ¿se entiende? Es al revés. Lo primero que tenemos que saber lo que vamos a reclamar es en la escuela los docentes, porque ha sido el resultado de una deliberación colectiva. Primer problema. Y luego el debate. Bueno, ¿qué ofreció el gobierno? Así que esto es lo que planteó la CETERA. ¿Qué planteó el gobierno? El gobierno recibió a los sindicatos nacionales al día siguiente de haber asumido. El 11 de diciembre fue la primera reunión de los sindicatos docentes con Bullrich. De esa reunión salieron todos los dirigentes haciendo declaraciones positivas, saludando la recepción rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ocurrió lo mismo que ha ocurrido siempre. Hay una primera reunión rápida y luego empieza el caminito del alargue.
Resultados se han ido encontrando, reuniones técnicas, La primera oferta concreta fue ayer. ¿Sí? Ayer a las 5 de la tarde se reunió la paritaria nacional. ¿Qué ofreció el gobierno? Ofreció una primera cuota de 7.300 pesos, elevar 6.060 a 7.300 pesos, retroactivo al 1 de febrero, y una segunda cuota que llevaría a 7.800, o sea, sumando 500 pesos más, a julio. Esa segunda cuota es sobre la base de incentivo docente. O sea que el gobierno le estaría contestando al pedido de duplicación de la CETERA de incentivo, en lugar de llevarlo, decirle, bueno, duplicamos, vas 1.100, con esa oferta estaría llevando el incentivo a 1.050. ¿Se entiende? A 50 pesos de diferencia de lo que estaba planteando la CETERA. El porcentaje da un poquito menos 29% en estas cómodas cuotas, ¿no? 29% a mitad de año. Bueno, los sindicatos lo han rechazado porque aún dentro del pedido que nosotros entendemos completamente insuficiente que han hecho los sindicatos nacionales, tampoco el gobierno ha ofrecido eso, ¿sí? Se ha plantado en este 29%. Esa paritaria pasó a cuarto intermedio, ahora a 10:30 de la mañana, 10:30 y 11, vuelve a reunirse para ver si el gobierno arrima una oferta distinta. Un tema que nosotros tenemos que ver, y ahora voy a la paritaria provincial, es que cualquier acuerdo de este tipo, donde ya de por sí vemos que están ofreciendo cuotas para establecer un acuerdo durante todo el año, porque en definitiva las ofertas están siendo así, en cuotas que habla de una paritaria anual, las ofertas del gobierno, cualquiera de estas cifras nos están hablando de un porcentaje que se completa en la última cuota, ¿se entiende? O sea, hablan del 29%. ¿29% cuándo? Julio, a cobrar en agosto. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el 24,1%, ¿para cuándo? Para agosto, a cobrar en septiembre. O sea, no es verdad que es un 24 ahora, supongamos un 29 ahora, o la cifra que fuera. Con lo cual, ese porcentaje, para entender realmente cuánto es repartido en el año, hay que anualizarlo. Si lo anualizamos y lo repartimos, porque el 29 lo cobrarían, hipotéticamente se cobraría en agosto, septiembre, octubre, noviembre, no se cobra el 29 todo el año. ¿Se entiende? Si nosotros lo repartimos en el año, son cifras que dan mucho menos del 20% de porcentaje real si lo distribuimos. Cualquier acuerdo de ese tipo, con una inflación pasada del 40% y una proyección donde el gobierno dice que va a ser del 2025, pero esto ya no se lo creen ni ellos mismos, porque cualquier indicación que se ve, sea la de la provincia de San Luis, que tiene el INDEC, digamos, que se supone serio, el INDEC que se supone serio de San Luis plantea en enero una inflación del 4 y pico, y tomando noviembre, diciembre y enero, esos 3 meses, y los proyectamos hasta noviembre del año que viene, o sea, durante un año, da el 50% de inflación. O sea que cualquier porcentaje de estos que nos quieren plantear, si se acuerdan, es una rebaja salarial. Esto tenemos que explicarle también, no solo entre nosotros entender la cuestión, sino explicárselo a los vecinos, padres, etc. El mecanismo del tope a las paritarias, que para todos los trabajadores el gobierno quiere imponer un techo a la paritaria, como ya habían intentado imponer los gobiernos anteriores, no hay ninguna novedad, pero ese techo del 20, 25 o 30% que quieren ponerle a las paritarias es en los hechos una rebaja salarial, porque aunque no se toca el número, no es que te dan 1.000 pesos menos, en la medida en que te dan un aumento que está muy por debajo de la inflación, te alcanza para comprar mucho menos. Por lo tanto, es un retroceso, es una rebaja, son salarios a la baja. Y esto no es inadmisible. Es inadmisible porque esto entra en crisis rápidamente. Ya cualquiera se da cuenta que el salario se está esfumando. Por lo tanto, esto es lo que viene por delante. En la paritaria provincial que ha ofrecido el gobierno,
hizo una oferta el 3 de febrero donde planteó 3 cuotas que completaban en agosto para cobrar en septiembre el 23,6%, de los cuales planteaban 234 pesos al básico del maestro de grado retroactivo a enero, 200 pesos en febrero y 600 pesos en agosto, dividido en 2 partes, 300 al básico y 300 por fuera. Esto lleva, digamos, en esta idea, el básico que hoy está en 3.300, esa oferta lo llevaría a 4.040 a septiembre hasta el año que viene. Y unas cifras en negro. Eso era el 23,6 que fue rechazado de plano. Bueno, hubo una nueva reunión el viernes pasado, hemos estado muchos de nosotros ahí en la puerta de la paritaria, justamente para demostrar al gobierno que la oferta anterior era una vergüenza. Había un run incluso alimentado muchos medios, off the record, declaraciones de funcionarios y demás, que parecía que el viernes iban a hacer una oferta mejor. Parecía, por lo que presentaban, que iba a haber una oferta mejorada. Bueno, la oferta consistió en pasar 50 pesos de esos que eran de la parte por fuera del básico de agosto a cobrarlos en marzo. Adelantar esos 50 pesos a marzo. Por eso la oferta nueva era del 0,5%. Bueno, lógicamente, esto ya con independencia de cualquier idea, de si es la dirección de Baradel, si somos nosotros, la multicolor, es imposible. No puede pasar por ningún lado, se rechaza. Bien, hay una nueva oferta paritaria el 17. Nosotros ahí tenemos un primer problema que queremos colocar. Otra vez, el reclamo que se ha hecho en esta paritaria, desconocemos dónde salió. SUTEBA reclama 10.000 pesos de inicial. O sea, pasar de los 7.283 actuales a 10.000 pesos de inicial. No sabemos de dónde salió, porque en el Congreso Provincial de noviembre pasado, nosotros reclamamos que se votara el pliego de reclamo, que no se votó. Entonces no sabemos dónde salieron los 10.000 pesos y demás. Por eso nosotros entendemos que no es correcto el mecanismo de los paritarios electos en la lista sábana junto a la conducción provincial. Que así se eligen hoy los paritarios de SUTEBA. Cuando hay elecciones, cada 4 años, hay una listita adosada al Consejo Ejecutivo Provincial que son los paritarios. No corresponde. Los paritarios tienen que ser proporcionales a la representación de las seccionales y las líneas y de las distintas líneas internas, pero además nosotros entendemos que el mecanismo correcto es que frente a cada paritario los paritarios sean electos por asamblea junto con la votación del pliego de reclamos. Porque entonces esos paritarios van representando el ánimo, la representación y el balance que hacen los docentes en cada momento de quiénes lo van a representar, quién mejor lo va a representar. Por eso este es un problema, porque también nos enteramos de los reclamos por TV, ¿sí? Al revés, nosotros hicimos asamblea en diciembre, donde votamos un pliego de reclamos. ¿Qué dijimos? Que el salario tiene que ser igual a la canasta familiar. Y fuimos precisando en ese horizonte cuánto había que plantear de básico. Hicimos un plenario provincial, o sea, armamos una deliberación, no se nos ocurrió a nosotros lo que estamos planteando. Lo mismo tendría que haber sido a nivel provincial. Y por eso reclamamos que tiene que haber un plenario provincial de ley. Mañana hay una nueva reunión paritaria. Entendemos, como primera cuestión que queremos colocar aquí, que tenemos que ir movilizados a esa paritaria. El gobierno tiene que entender y ver que no estamos esperando pasivamente lo que se le ocurra hacer y deshacer con la educación pública. Así que nuevamente entendemos que tenemos que ir a esa discusión. Luego tenemos situaciones similares que se están dando en otras provincias. Vemos que en la Ciudad de Buenos Aires, en diversos lugares, o no empezaron los debates paritarios o han empezado todos más o menos en la misma línea. El paroxismo es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego con nuevo gobierno de Frente para la Victoria, como del acuerdo anterior les pagaron la última cuota en diciembre, el gobierno dice que no les va a dar aumento este año. ¿Por qué? Porque ya cobraron el aumento este año, como la última cuota la cobraron en enero,
de lo que correspondía al año pasado. Dice, no, ustedes ya cobraron aumento en 2016, no vamos a discutir nada. Pero esto no se da en un marco sereno, se da en un marco también de represión a los reclamos. Y hemos tenido en todo el último periodo la represión a los municipales de La Plata, la represión a los compañeros de Cresta Roja, el proceso de represivo en Santa Cruz, donde han reclamado la gendarmería para asediar a los trabajadores de la construcción. Se da en el marco de este proceso de Tierra del Fuego, que es muy serio, porque los compañeros del SUTEC, del Sindicato Docente de Tierra del Fuego, fueron condenados el día 2 de diciembre por una lucha que se llevó adelante el del 2013, fueron condenados con penas que van desde 8 meses a varios años de prisión, condena que por supuesto fue apelada el día viernes y que reclamamos la absolución, pero además el gobierno de Fabiana Ríos, antes de irse, firmó la exoneración de los 17 compañeros del Sindicato Docente de Tierra del Fuego. O sea, la expulsión, el despido directo del ámbito educativo. Esto es muy grave porque es un corolario. Después viene Patricia Bullrich y dice, vamos a discutir cómo se debe hacer la protesta, el protestódromo, ¿sí? Y en el medio de todo esto, bueno, han venido todos los ataques en la provincia de Jujuy que implicaron también el encarcelamiento de Milagro Sala, y sobre esto ha habido polémicas, lógicamente, porque el problema del encarcelamiento de Milagro Sala no se da por ninguno de los motivos por los cuales uno puede diferenciarse y cuestionar a Milagro Sala, sino se da sobre la base de que estaba haciendo un acampe. Por lo tanto, ese es un problema fundamental por el cual hemos denunciado este problema y hemos reclamado que debía ser liberada y debe ser desprocesada por ese sentido. Pero, digamos, sé que es objeto de polémica, sin embargo hay un problema que es importante que lo entendamos. No importa la simpatía que uno tenga con tal o cual dirigente. Acá el problema de la aplicación de estos mecanismos de condena de la protesta están basadas, por ejemplo, en la ley antiterrorista, que nosotros hemos denunciado. La ley antiterrorista la votaron los K. Y nosotros dijimos, esto es un ataque no a los supuestos terroristas, no, esto es para ser usado contra los trabajadores. Bueno, no, pero nosotros no lo vamos a usar. Ah, no, pues vos primero que ya lo usaste porque tenés 5.000 procesados y una cantidad enorme de presos políticos. Pero segundo, que imagínate en manos de otro. Ahí está, ¿no? Ley antiterrorista y demás en desarrollo. Por lo tanto, es un problema que tenemos que tomar como un problema muy serio en relación a la condena, a la criminalización de la protesta social. En este punto, la absolución de todos los trabajadores procesados, la libertad de todos los que están encarcelados por cuestiones políticas, y en ese punto no puede ser utilizado para resolver las cuentas pendientes. Para terminar, estamos entrando en tipo de descuento, claramente, ¿sí? El gobierno juega con nuestros nervios, los nervios de los padres y demás, también para ver si logra imponer el techo salarial. En este punto cuenta con el visto bueno de una cantidad importante de centrales sindicales que se han ido a reunir y que dicen, bueno, está bien el techo acá, allá, vieron que se reunió Macri con las 3 CGTs, y en ese punto hay un intento de ir imponiendo con la complicidad de las direcciones sindicales burocráticas ese techo salarial. En ese punto nosotros entendemos que no podemos esperar pasivamente a ver si hacen una oferta, no hacen una oferta, dejan de hacer una oferta. Entendemos que hay que empezar a resolver un plan de lucha. En ese punto entendemos que mañana hay que movilizarse a la paritaria, pero también entendemos que tenemos que salir de esta reunión de delegados con un pronunciamiento muy claro en relación a que SUTEBA provincial, esta reunión de delegados está haciendo en toda la provincia, SUTEBA debe sumarse el 24 al paro convocado por ATE. El paro convocado por ATE el 24 es un paro contra los despidos y contra los techos salariales.
SUTEBA debe convocar al paro junto a los estatales, por nuestros propios reclamos, como un inicio de un plan de lucha y de que el gobierno vea que no vamos a aceptar por cualquier cosa, y un ataque integral no vamos a aceptar, porque obviamente el presupuesto educativo está congelado, el presupuesto de infraestructura lo mismo, una gran parte de las obras están paradas y un montón de cosas aún están por verse. Entonces en este punto debemos intervenir y plantear también al SUTEBA provincial la necesidad de que se convoque un plenario provincial de delegados de escuela para analizar la situación y resolver un plan de lucha. En ese punto, obviamente, nos parece que no solo tenemos que planteárselo de cara al SUTEBA, porque es un problema elemental. Está convocado para el 24, las dos CTAs han convocado una jornada provincial nacional de lucha. Ahora, ¿en qué consiste? No se sabe. En el marco de esto nosotros entendemos que una jornada de lucha tiene que ser con paro. Y hay que confluir ahí con un reclamo común. Y si hubiera una marcha, participar siempre con independencia de las direcciones que la convocan, con nuestro programa, nuestro planteo, con los sectores combativos y demás. En ese punto, si no, es un saludo a la bandera, ¿se entiende? Es una cuestión para hacer como que se hace algo para enfrentar los despidos. Se han tomado 55 cómodos días, a mi modesto entender, para plantear una medida de fuerza. Bueno, ya bastante tardía es que sea por lo menos efectiva y contundente. Por eso, un paro. Y si no, entendemos que debemos de todas maneras discutir, poner en marcha estos mecanismos, el plenario provincial. Si no se convocara a nivel provincial, entendemos que lo tenemos que reunir. Hay una idea de juntarnos el próximo 22 de febrero en La Plata para realizar el plenario provincial y también sumarnos al paro, aunque sea, si no lo convocan provincialmente, aunque sea las seccionales. Porque realmente, si no somos fuertes en presentar que estamos plantados frente a semejantes atropellos, claramente después la reacción va a ser tardía frente a estos ataques. Por lo tanto, compañeros, entendemos que el cuadro está abierto y que tenemos que pasar a empezar a discutir el desarrollo de un plan de lucha frente a tamañas ofertas que son una rebaja salarial. Así que, compañeros, cierro con esto el informe. Después, por supuesto, alguna cosa más se puede ampliar, pero no lo quiero extender más. Y bueno, abriremos la lista de oradores